Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida al conversatorio que hace un politólogo, un espacio para conocer los campos de acción profesional de la carrera de Ciencia Política y Gobierno. Quiero dar la bienvenida a nuestras egresadas e invitadas, así como a nuestra profesora Ángela Noguera, quien esta tarde hará la moderación de esta conversación. Hoy nos acompañan Lina Velázquez Bernal. Lina Velázquez es líder de ética, anticorrupción y antifraude del Grupo Bancolombia. Natalia Galvis Navarrete, quien es especialista regional en seguridad alimentaria en FEM Early Warning System Network. Y Ana María Merchán, quien nos acompaña, muchas gracias, desde Francia en una diferencia horaria, y quien es Project Officer en Intercon Nouvelle Aquitaine, una agencia de cooperación económica internacional que está ubicada en Bordeaux, Francia. Hoy vamos a contar entonces con invitados, asistentes de la comunidad rosarista, tenemos estudiantes, egresados, profesores, también estudiantes de colegio interesados en hacer parte de nuestra comunidad y padres de familia. También nos van a acompañar a lo largo de la actividad Andrea Ruiz de la Dirección de Egresados y Juan Camilo Pérez Ricci de la Dirección de Marketing. El objetivo entonces de este espacio va a ser que todos conozcan el ejercicio profesional de nuestras politólogas invitadas, propiciar ese diálogo para que nos cuenten cómo fue su proceso de estudio en la Universidad del Rosario, cómo fue su proceso de egreso, cómo han ejercido la carrera, cómo han aplicado lo aprendido en sus estudios y de qué manera realizan aportes en los sectores público, privado, solidario. Es muy bueno anotar en este inicio de este espacio que estudiar ciencia política y gobierno en el Rosario no ofrece solamente bases teóricas tradicionales de qué es el Estado, el poder, los componentes del poder, sino también la formulación de proyectos al servicio del interés privado, al servicio del interés público, al análisis político, a la gestión de asuntos del gobierno del Estado, así como la participación en la política del país de forma interdisciplinaria, que es uno de los elementos diferenciadores de nuestro programa. Nuestros y nuestras profesionales pueden, entre muchos campos de acción, desempeñarse en sectores públicos, privados, solidario, como lo acaba de decir, son asesores en organismos nacionales e internacionales, trabajan en empresas industriales y comerciales del Estado, en sociedades de economía mixta, en organismos del poder público, a nivel local, regional, a nivel departamental, y obviamente también pueden ejercer la carrera fuera del país. Son dirigentes empresariales, analistas políticos económicos, representantes internacionales de empresas colombianas o de organismos del sector público, son comentaristas y orientadores de la opinión pública sobre la política nacional a través de los medios de comunicación, negociadores, asesores de negociaciones en el Estado, en el sector privado, consultores también, creadores, implementadores de políticas públicas y líderes también de proyectos propios, de proyectos de emprendimiento. Entonces vamos a tener un espacio bien interesante para hablar con cada una de nuestras egresadas. Nuestra profesora Ángela Noguera, ella es profesora de carrera académica, trabaja los temas de participación política, gestión pública, y bueno, para quienes ya son aquí estudiantes, seguramente ya han tenido, van a tener clase con Ángela, y para quienes aspiran a ingresar a nuestros programas, pues será más adelante y posiblemente profesora. Entonces voy a darle en este momento la palabra a Ángela. Iba a presentar a cada una de nuestras egresadas un poco con el perfil, pero me parece grandioso que cada una pueda contar cómo ha sido ese recorrido. Así que Ángela, bienvenida, y a todas, a todos hoy, para que saquemos máximo provecho de este diálogo. Mil gracias Vale, y el micrófono contigo. gracias Diana, buenas tardes. Un saludo muy especial para nuestras invitadas Ana María, para Lina y para Natalia. Es un verdadero placer tenerlas aquí como invitadas, como nuestras egresadas, referentes también, como lo son todos nuestros egresados de la facultad. Un saludo muy especial para quienes nos acompañan hoy de la Dirección de Egresados, de tu oficina de relacionamiento en la facultad, a quienes apoyan la parte técnica de esta transmisión y en especial tanto a aspirantes, estudiantes, padres de familia y aquellos interesados en este tipo de temáticas que no solamente llaman la atención, sino que resultan ser muy pertinentes en el hoy.
¿no? Quien cursa una carrera o quien está próximo a elegir y a tomar esa decisión de vida de qué estudiar, pues encuentra en estos espacios una oportunidad para enterarse, para tener un mayor marco de referencia y de información de cara a orientarse de cómo va a ser su futuro profesional o cómo podría enfocarse y aprender de esas experiencias que nuestros egresados dejan como grandes enseñanzas en este tipo de escenarios. Entonces, como lo dijo Diana, este es un ejercicio que esperamos pues que sea replicado, que sea realizado varias veces y que esperamos hoy nos ayude una vez más a orientar a estas mentes jóvenes, a estas nuevas vidas que dentro de la facultad quieren formarse o que están aspirando para entrar a formarse con nosotros, y aquellos también padres de familia que quieren saber un poco más qué espera o qué se puede esperar de una ocupación como la que estamos próximos a contar. Entonces, lo dijo Diana hace un minuto, sí, lo más importante o lo que quisiéramos mejor para hacer de este conversatorio algo mucho más enfocado a nuestro sello como facultad, es esa cercanía con ustedes, que ustedes como egresadas nos puedan contar quiénes son, que se presenten, hace cuánto salieron de nuestra facultad y sobre todo compartir un poco esa experiencia, y aquí les boto como la primera pregunta, ¿no? Con lo que podríamos conversar. Esa experiencia que ustedes han tenido alrededor de esas actividades, en la medida en que han venido creciendo profesionalmente, cómo han venido creciendo esas actividades y esos roles dentro de su carrera, ¿no? Esperaría yo que no nos ampliemos, creo yo, más de 3, 5 minutos por respuesta, ¿les parece? Para poder hacer un uso más adecuado del tiempo. Y nada, entonces si quieren, seguimos con el orden como las nombré: Ana María, Natalia y Lina, ¿les parece? Entonces, Ana María, muy buenas tardes. De nuevo, muchísimas gracias por haber atendido esta invitación con muchas horas de diferencia desde Francia. Tuyo el micrófono. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ana María Merchán Barbosa, soy bumanguesa y cursé mi carrera, empecé en el Rosario en Ciencia Política y Gobierno en julio del 2013 y me gradué en el 2019, ya estando acá en Francia. De hecho, no recibí mi diploma, fue mi mamá y mi hermana quienes recibieron mi diploma de pregrado. Bueno, ¿qué les puedo decir? Estudié en Bucaramanga mi colegio, mi bachillerato, me gradué en un colegio bilingüe, en el colegio panamericano. Luego me fui al Rosario y estudié ciencia política, y desde que entré al Rosario, algo que me gustó mucho de la facultad fue los convenios de doble titulación. Cuando estaba en bachillerato en el colegio, estudié francés en la Alianza Francesa de Bucaramanga y siempre tenía como objetivo en algún momento estudiar en Francia en algún momento de mi vida. Entonces, cuando entré al Rosario a estudiar Ciencia Política y Gobierno, vi que había este convenio de doble titulación y dije, al finalizar la carrera me gustaría postular. Vamos a ver si se da todo, si sigo con esta motivación. Y efectivamente, cursé mi carrera, terminé, hice pasantía porque en ese momento tenía que hacer una opción de grado. Entonces yo elegí pasantía, hice mi pasantía en el Parlamento Andino, mi pasantía obligatoria. Entonces fue una experiencia muy enriquecedora porque pude trabajar al mismo tiempo. Éramos 5 pasantes, estuve con chicas de costeñas, entonces había de Barranquilla, de La Guajira, yo de Bucaramanga, una chica de Bogotá y una chica de Boyacá, de Tunja. Entonces fue una experiencia muy enriquecedora. Ya era la parte del componente bien político, institucional, porque en el Parlamento Andino hay 5 países miembros de Latinoamérica. Entonces fue una experiencia muy enriquecedora, y como terminé materias rápido y tenía tiempo y al mismo tiempo quería postular a mi doble titulación en Francia, entonces dije, ¿por qué no hacer una segunda pasantía? Y hice una segunda pasantía de manera, porque la quise hacer voluntaria, y la hice en Hill & Knowlton Strategies. Es una agencia de comunicaciones y relaciones públicas, es una multinacional, y tuve el privilegio de estar 4 meses justo antes de venirme a Francia, y fue una experiencia muy enriquecedora de ver ese componente ya del sector privado, de relacionamiento, de todo el tema de comunicaciones, gestión con diferentes marcas, ya sea para la promoción de un producto, para un evento, para todo el tema del lobbying político. Entonces eso me gustó mucho, y de hecho me propusieron
trabajo, pero ya había estado aceptada para la maestría y dije, muchas gracias, pero me voy a estudiar a Francia. Entonces, entre tiempo terminé mi pasantía en diciembre del 2017 y en enero del 2018 llegué a Francia con el convenio del Rosario con Sciences Po en Burdeos. Y llegué a Francia en enero del 2018, muy motivada. Llegamos 8 del Rosario a estudiar diferentes maestrías. Yo cursé la maestría en Política y Desarrollo en Países del Sur y África. Y por ahora no sé si paro ahí y después Sí, dejo sí, presentar a las otras chicas. está muy bien, Ana María, muchas gracias. Pues hace parte un poquito aquí para dar contexto a quienes están todavía ingresando a este conversatorio. Se acaba de presentar Ana María Merchán, una de nuestras egresadas en Ciencia Política y Gobierno, y que se fue con el programa de doble titulación con Sciences Po a cursar su maestría. Y pues que quien escucho, entonces, si bien entiendo más bien, te nos quedaste por allá, porque eso Exacto. hacía parte de tus propósitos de vida. Pues muchas felicidades, Ana María, que puedas estar alcanzando esos objetivos que te propusiste. Ahorita entonces volvemos contigo. Muchísimas Ok. gracias y entonces continuamos con Natalia. Natalia Galvis, buenas tardes. ¿Cómo están? Micrófono tuyo. Un Muy gusto. buenas tardes a todos y disculpen mi voz, la gripa bogotana ya me está afectando seriamente. Sí, sí, sí. Un gusto saludar de nuevo a la facultad y un gusto saludar a todos los que a esta hora se están conectando. Bueno, mi nombre es Natalia Galvis. A diferencia de Ana María, yo hace mucho tiempo me gradué, apenas en el 2008. Yo estudié ciencia política también, me gradué y me salió una oportunidad buenísima y totalmente cambiavidas de ir a hacer una maestría en Corea, cuando Corea Wow. no era conocida por el K-pop y el Korean Wave. Me fui a hacer mi maestría, luego regresé a Colombia, trabajé y dije, no, un momento, hay que ponerle un factor diferencial a la carrera. Me devuelvo a Corea a estudiar coreano. Y regreso a Colombia, trabajo en Maloca, por el factor diferencial coreano, porque ya se estaba empezando a hablar un poco de Asia. Y luego me empiezo a enrolar en Naciones Unidas, en Okay. todo temas de agricultura. Ya llevo más o menos más de 8 años hablando de temas agrícolas y de política agrícola y demás. Paso por una agencia de Naciones Unidas sobre de las drogas y el delito, en unos temas muy interesantes de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo. Luego paso a otra agencia del sistema, al Programa Mundial de Alimentos. Ahí trabajo con todos los temas de cooperación, o sea, todos los temas que terminan siendo más de internacionalistas y que uno también los termina apropiando como politólogo. Luego paso al Centro Internacional de Agricultura Tropical, un centro internacional agrícola de tecnología de punta que queda aquí en Colombia. Es una joya perdida que todos deberíamos darnos el lujo de conocer y aprender del CIA. Y desde hace 1 año y medio estoy con USAID, con el sistema de alertas tempranas para la inseguridad alimentaria, cubriendo todos los temas de los países andinos. Entonces, ese básicamente ha sido mi recorrido profesional, siempre basado en los aprendizajes que uno tuvo de base en su carrera de ciencia política. Natalia. Entonces, de paso, sí, cuéntame. No, que muchas gracias, que me llama mucho la atención digamos, la experiencia de estos años, pero sobre todo en cómo fuiste consolidando a lo largo del tiempo ese enfoque que tú nos acabas de decir, ¿no? Pasaste por distintas organizaciones, pero en últimas tratando de cuidar un poco lo que querías ir construyendo. Si nos pudieras contar un poquito más sobre cómo fue ese proceso, aprovechando que estás ahí, tenemos, digamos, todo ese marco de cronológico que nos acabas de contar, sería fantástico.
Pues mira, uno sale de la carrera como con una visión muy amplia de muchas cosas. Entonces uno sale y se quiere comer el mundo y llega esta Sí. estrella y dice, el mercado laboral no te recibe. Entonces pasan infinidad de cosas y uno se asusta. Todo el mundo se asusta, como qué vas a hacer, los papás, bueno, infinidad de cosas. Entonces, pues básicamente fue de las personas conocidas de la universidad que me dicen, oiga, se está perdiendo una beca, Natalia, te estamos perdiendo en la y conexión, trote te en el estás colegio. cortando la conexión, excúsanos, te perdimos en los últimos segundos. ¿Aló? Sí, hola, ahí ya mejor, te perdimos en los últimos segundos cuando dabas la respuesta. ¿Me escuchas bien? Sí, mucho mejor. ¿Ya me escuchas bien? Entonces, Sí. sale una compañera de la universidad y me dice, hay una beca en Corea, vete. Me voy, recién egresada, no, llevaba como 6 meses de egresada. Como Ana Y María, que también se nos exacto, fue casi inmediato. literal. Entonces, ahí empieza como, bueno, realmente hay otras posibilidades, hay otro mundo aparte que se empieza a abrir. Es como, bueno, ¿para dónde vamos? ¿Nos quedamos en Colombia? ¿Nos devolvemos? ¿Qué hacemos? Entonces fue todo ese tránsito bueno, ¿qué realmente vamos a hacer y qué realmente vamos a construir y ayudar a construir como sociedad? Y pues a veces uno es terco, uno de joven es terco, yo quiero hacer esto, pero desafortunadamente se van encontrando otras vías de aplicación. Yo quería quedarme en Corea, o sea, yo era la primera, Corea, eh, pero yo no me veía trabajando en un Samsung, en un LG, trabajando 12 horas diarias. Yo decía, no, un momento, yo quiero devolverme a mi país y aplicar muchas cosas que se pueden hacer, que se pueden hacer por el país con la experiencia que uno trae de afuera. Entonces, básicamente ese fue como el viraje y el cambio que se fue dando en los últimos años. Bueno, muchísimas gracias, Natalia. Qué experiencias de vida tan soñadas, tal vez, ¿no? Nosotros, los profesores, cuando los escuchamos, no solamente nos motivamos a seguir en la tarea, sino que nos llena de orgullo escucharlas y saber en dónde están y haciendo. Ojalá pudiéramos escucharlos a todos con sus experiencias. Creo que no nos cansaríamos, ¿no? Y eso sirve mucho para quienes están ahorita conectados o como les decíamos, o están próximos a salir o están en proceso de formación o quieren entrar a formarse con nosotros. Muchas gracias, Natalia. Lina, ahora sí te escuchamos. De nuevo, bienvenida. Muchas gracias por tu disposición. Gracias, Ángela, y buenas tardes a todos. Pues un poquito de mi vida, soy pereirana. Estuve en el colegio en Pereira hasta los 17 años y ahí, digamos que la universidad tuvo un gran regalo conmigo y es que por este programa que tenían en su momento, yo me gradué en el 2012, digamos, a los mejores ICTES del departamento los becaban y yo fui becaria de la universidad durante todos los 10 semestres. En ese momento la Súper. universidad duraba los 10 semestres. Realmente fue un regalo. Mis papás, la verdad, en ese momento nunca, ni yo tampoco tuve que preocuparme por pagar la universidad. Un poco de esfuerzo propio. Digamos, hice la universidad en 2007, me fui un semestre para Londres, un intercambio que quería hacer como aparte, personal. Luego volví y terminé la carrera en el 2012, logré hacerla, digamos, incluso pues como en 4 años y medio en ese momento. Y digamos que yo creo que conté con una gran fortuna y fue que yo desde muy temprano supe la temática en la que me quería enfocar. Y yo creo que eso es algo que las personas que tal vez están en la mitad de la carrera hacia arriba deberían empezar a pensar, porque eso ayuda a que uno termine enfocándose y termine logrando estar donde quiere un poco. Un poco le decía yo a Diana, al final la carrera lo que es un trampolín. Si uno sabe dónde quiere estar, la carrera lo que le ayuda es como avanzar en eso, ¿no? Entonces supe desde muy temprano que yo lo que me quería enfocar eran temas anticorrupción. Al principio, como naturalmente pues lo pensaba uno y
quizás lo piensan muchas personas, para el sector público. Entonces, todo este tema de rendición de cuentas, de hecho, cuando yo estaba estudiando era obligatorio la pasantía y el trabajo de grado, y mi trabajo de grado fue sobre como accountability, como rendición de cuentas, digamos como un mecanismo, digamos, de lucha contra la corrupción, digamos, en el sector público. Y ahí pasé a como una especie de think tank, pues como un centro de pensamiento que es el Instituto de Ciencia Política, y ahí hacemos monitoreo del Congreso de la República, muy también como viendo, hacer monitoreo a la actividad legislativa, básicamente. Luego se me presenta la oportunidad de hacer una maestría en Londres. Hice una maestría, un Master of Science in Politics and Communication en the London School of Economics, y ahí hice la maestría, pues me fue muy bien, y seguí con el tema anticorrupción, y cuando regresé, me le presenté mi hoja de vida a la persona que en su momento era secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, eso en el gobierno Santos, porque yo me voy del 2014 al 2015 y en el 2016 me contratan. Yo nunca padecí, o padecí por muy corto tiempo el tema de prestación de servicios. La verdad es que he sido muy afortunada en eso. Eso también lo padecemos, es una realidad también de los profesionales. Fui nombrada después como servidora pública, y luego como en el sector público, porque también es una realidad, cambia el gobierno y uno tiene que pensar qué va a hacer un poco con la vida, y se abren las puertas en el Grupo Bancolombia. En que necesitaban una persona que supiera de anticorrupción para montar la estrategia anticorrupción en el Grupo Bancolombia. ¿Por qué? Porque era el Bancolombia todavía lo sigue siendo, pero en su momento era como el gran eje, digamos, la gran estrategia de Bancolombia era ser un gran jugador en los proyectos de infraestructura en el país, y ahí se presentan un montón de riesgos de corrupción, y yo me engancho ahí y termino haciendo, digamos, como toda la estrategia en su momento para clientes, y ahora estoy más del lado un poco más amplio para contrapartes internas. Entonces, muchos se preguntarán qué hago yo en Bancolombia. Entonces, que generalmente, y lo hablábamos antes, era un tema más como de relaciones institucionales, como public affairs, normalmente es donde la gente se enfoca. Yo estoy en la vicepresidencia de cumplimiento del Grupo Bancolombia y estoy próxima a cumplir 5 años allí. Entonces, eso es un poco como el resumen de mi historia. Bueno, pues todas tres, Lina, muchísimas gracias. Y ahorita precisamente iba a comentar acerca de la ocupación de una politóloga, una profesional en ciencia política y gobierno en el sector público, ¿no? Entonces tenemos aquí, digamos, tres perfiles muy rosaristas, ¿no? Corriéndoles por las venas el espíritu rosarista. Eso es, creo yo, hace parte de esa cultura arraigada de 368 años de historia que permean en cada una de nuestras paredes, de nuestras aulas y de nuestras clases, pero bajo sectores distintos. Entonces tenemos a Ana María, que se quedó en el exterior después de su formación en CIESPO. Tenemos a Natalia, que empezó terminó en nuestro pregrado, se va a la maestría, pero regresa porque tiene convicción de querer regresar al país. Pero también entonces se encuentra en diferentes organizaciones el enfoque, digamos, que quiere construir. Y Lina, que arranca en el sector público, que fue al revés, ¿no? Y termina en el sector privado. ¿A dónde voy con este comentario? Muchas veces nosotros dentro de nuestras aulas y dentro de nuestra facultad, tanto en los procesos de admisión como en los procesos de formación, hablamos de que tenemos una formación multidisciplinar. Es decir, que nuestros profesionales en todos nuestros niveles de formación, pregrado, especialización, maestría y doctorado, tienen esa visión multidisciplinar del mundo, es decir, capaces de poderse desempeñar en distintos sectores, y eso hace que sea un perfil de egresado mucho más robusto, ¿no? Que les ayude a generar incluso ventajas competitivas cuando, valga la redundancia, salen a competir al mercado laboral. En ese orden de ideas, nosotros quisiéramos saber, o que les cuentes a quienes nos están escuchando en este conversatorio, cuáles han sido aquellas temáticas, precisamente esos enfoques multidisciplinares de formación, aprovechando que incluso estamos en 3 épocas, ¿no? Tenemos a Natalia, que se gradúa en el 2008, a Lina, que se gradúa en el 2013, ¿sí?
2015, 12. 2012, y tengo a Ana Ana María que se gradúa en el 2019, siendo 3 épocas, por así decirlo, distintas, ¿sí? Tenemos aquí perfiles en distintos sectores, pero me gustaría que les contaras a quienes nos escuchan, cuáles son esas temáticas marco, transversales, multidisciplinares, que les dieron a ustedes esas herramientas para ese buen desempeño en el ámbito laboral. Entonces, si quieren, volvemos otra vez al mismo orden. Ana María, Natalia, Lina. Gracias. Bueno, ¿por qué elegí Ciencia Política y Gobierno en el Rosario? Eso me lleva a responder esta pregunta. Es porque desde que estuve en el colegio vi una política de gobiernos comparados y me gustó toda la parte institucional, toda la parte de geopolítica y también el componente un poco internacional. Entonces, cuando vi el currículum de Ciencia Política y Gobierno, desde ahí me di cuenta y dije, es una carrera multidisciplinar donde voy a poder ver diferentes temas diferentes, la parte del componente internacional, economía, cultural, historia, geografía, todo eso me gustó del pregrado y por eso elegí el Rosario, a diferencia de otras universidades que también ofrecen el programa. También me gustó mucho la parte humana y el componente humano que nos caracteriza como rosaristas, es el ser ciudadano, el ser humano para poder ejercer y aplicar la carrera. Y las temáticas que puedo decir, o me gradué hace poco comparada a Lina y a Natalia, pero que siento que de pronto compartiremos, es ese componente del Rosario de que nos prepara mucho, obviamente en competencias. Si ustedes me preguntan a mí, la diferencia de yo encadené todo, encadené colegio, universidad, maestría. O sea, no he parado y siento que el Rosario nos prepara muy bien en cuanto a competencias y en conocimientos teóricos multidisciplinares que, digamos, cuando llegué acá a Sciences Po a estudiar mi maestría en política y desarrollo en países del sur y África, todos los componentes a nivel económico, a nivel político, a nivel de sociología, de historia, todo eso lo teníamos. Si ustedes, o sea, de verdad, y los rosaristas que llegamos dijimos a nivel de conocimientos, gracias Rosario, porque llegamos a un nivel para empezar la maestría con gente franceses y con gente de otras nacionalidades a nivel teórico. Igual, si ustedes me preguntan cuál fue la diferencia al inicio, el idioma, porque es llegar a cursar una maestría en francés. Yo aprendí el francés, pero duré 8 años sin hablarlo, de verdad, todo el tiempo, inmersión y todo. Entonces, los primeros 4 meses fue como duro, pero ya después todo. Entonces, agradezco el Rosario y Ciencia Política me parece que es los temáticas, así que yo digo multidisciplinar, es toda la parte teórica, pero también la parte que digo que nos preparan también como politólogos y la facultad es el hecho de tener competencias blandas y saberlas aplicar, es decir, no solo esos conocimientos multidisciplinarios, o sea, sí los tenemos, pero también está la parte de uno saber relacionarse en la comunicación, el lenguaje no verbal y comunicación que nos sirve y que es necesario para ejercer una pasantía en un trabajo y que lo aplico hoy en día. Entonces, Ana María, justo la siguiente pregunta iba a hacer referencia sobre el tema de las habilidades blandas, pero ya que te me adelantaste tanto mejor, entonces abro ahí un paréntesis, ¿sí? Muchas veces, y lo digo como profesor, ya que está ahí en interacción con nuestros estudiantes, nos dicen, profe, nos enseñan a escribir y nos enseñan expresión oral, nos enseñan cómo precisamente desarrollar esas habilidades comunicativas, hacer una buena exposición, ¿no? Establecer un muy buen contacto con el público, esa manera de poder tener esas habilidades que se van ganando con el tiempo, pero que desde la formación en aula tratamos como de cuidarlas mucho. Yo quisiera les contaras, y aprovecho para que profundices allí, ¿cómo viste ese tema de habilidades blandas? Ya de enfrentarte a crear un texto, ¿no? Ya cuando uno está, Dios, estás en una maestría en Francia, lo mismo supongo yo, Natalia nos dirá cuando estaba en Corea, pero claro, esas son otras ligas. Y uno diría, no, pero es que voy de profesional de Colombia y realmente me da mucha satisfacción y al tiempo tranquilidad de lo que estamos haciendo dentro de la facultad, ¿no? Que con el nivel con el que se van, pues es más que deseable. Entonces, quisiera nos contaras un poquito más al respecto.
Sí, total. O sea, de verdad es el hecho, digamos, los trabajos semestrales que hoy en día ya no existen, pero siento que nos eran arduos ir el fin de semana a la universidad y todo, pero de verdad eso Sí, nos permitió de verdad a de verdad preparar temáticas, a redactar y analizar, y siento que ese componente del Rosario también, el hecho de las exposiciones, de análisis del discurso, de sí, verdad saber cómo hablar en público. Eso, a diferencia, digamos, y si lo comparo, hago un paralelo acá en Francia, bueno, ya la estructura de a nivel de exposición y de texto es diferente a como nosotros lo hacemos en Colombia, que es más que todo el modelo de la estructura americana, sí. de ensayo y todo. Acá en Francia es una disertación, la estructura cambia, y acá como leen mucho. A nivel oral, cuando exponen, leen lo que preparan en un texto. Entonces, al inicio nosotros si hacíamos eso en el Rosario es cero. O sea, uno tiene que preparar bien Te cogía las el cosas profesor hablando Francisco Rodríguez y te decía, ¿qué le pasa? Ok, Entonces, no, de verdad, a nivel de competencias blandas, siento que nos preparan muy bien. De verdad, el saber comunicar, el interactuar con la gente, cero pena, de verdad, esos componentes siento que me han marcado y me han servido, me sirvieron en maestría, me sirven en mi trabajo actualmente, y también el componente idiomas, que es importante, que de hecho me facilitó, me gradué en el Rosario en 4 años, gracias a que desde que entré a la universidad homologué enseguida mi inglés, mi francés, y de verdad insisto en este componente idiomas. Yo que estoy ahorita en Francia, y para la gente de pronto, los politólogos que estén ahorita cursando y que de pronto quieran ir a estudiarse una maestría fuera del país o tener una experiencia en el exterior, de verdad el componente idiomas es importante. Es importante dedicarle el inglés, tenerlo a un muy buen nivel, y ya después si quieren aprender un tercer idioma, ¿por qué no? Es un plus, y vale la pena. Y siento que hace ese componente de idiomas, más los conocimientos teóricos multidisciplinares que tenemos como politólogos, más las competencias blandas, nos permiten de verdad ser profesionales que nos podemos adaptar tanto al sector público, al sector privado, y dependiendo del sector que cada uno le interese ejercer. vale, muchísimas gracias Ana María por ese relato. Natalia, vamos contigo. Pues yo creo que estoy de acuerdo con Ana María desde saber escribir, básico, saber escribir. Desde pintar un mapa en análisis geográfico, todo sirve, todo Ok, sirve. porque es que AG1, AG2 todavía le saca acá y se ponen a pensar y a veces dicen, no, es que tengo análisis geográfico, y yo les digo, bueno, eso va a servir mucho, ok, Natalia, gracias. Todo sirve, créanme, todo sirve. Toda la parte de gobierno, porque así uno no trabaja en gobierno. Eso, muy bien. eh, y uno no trabaja en gobierno, no lo necesita, o sea, no necesita saber qué es un plan de desarrollo, saber cómo se tramita una ley, cosas básicas que uno debe saber como no solamente politólogo, toda la parte de ciencia política pura y dura, lo recuerdo mucho en la maestría y tiempo después, que esas materias para mí eran facilísimas. A lo que yo no le puse mucho cuidado y me costó fue toda la parte de microeconomía, porque yo decía, no, esto no me va a servir. Y después me terminó sirviendo. Hoy en día les puedo decir que me confunden entre economista y nutricionista, entonces entenderán todo el cambio que uno termina haciendo, y uno dice, no, soy politólogo, por favor, por favor, por favor. Entonces, todo sirve, todo sirve. Yo sé, hay cosas muy aburridas y hay materias que uno dice, no, es que parecen relleno, pero ¿Será que voy? Hay créanme, algunos, es que en mi nueva generación todavía se preguntan, los que tengo ahora, dicen, ¿será que voy? Le digo, pues claro que tienes que ir a todo. exacto. Entonces, no se preocupen, todo en algún momento sirve. Como diría un profesor, la cultura general sirve, créanme, sirve en cualquier momento. Uno siempre, siempre necesita, y además entre rosaristas uno se termina conociendo como, ah, tú escribiste trabajos semestrales, ah, yo también, yo también. Entonces, eso se nota en el ámbito laboral, así suene jocoso o puede sonar anécdota, pero uno termina aplicando muchas cosas que aprendió
en su base. Vale, gracias Natalia. Lina. Bueno, no, yo creo que en mi caso justamente creo que el hecho de ser como una especie de bicho raro en una institución financiera es precisamente lo que hace un factor diferenciador, ¿no? Entonces, lo que dice un poco Natalia, lo que dice Ana María, y digamos, todas estas habilidades de reacción, de exposición, temas de liderazgo, todo eso es súper importante. Creo que eso ha sido definitivo para el impulso de la carrera profesional, pero en mi caso particularmente en estos, digamos, últimos 5 años en el sector privado, en el sector financiero, lo más importante es saber cómo funciona el Estado desde adentro. Digamos que en mi caso, parte de mi función al principio era establecer, digamos, una estrategia de mitigación del riesgo para las cuentas de campañas electorales. Y eso que dice Natalia de que es cultura general, la verdad es que no es tan cultura general. La gente no sabe muy bien cómo funciona eso. Entonces uno básicamente se vuelve en la fuente de información de cómo es el sistema electoral, cómo lo eligen, esta persona. Entonces desde oiga, esta gente en la cuenta de campaña, porque no sé si todos saben, entonces se supone que todos los candidatos políticos deben utilizar una cuenta de campaña, que es una cuenta bancaria. En Colombia, al tener una capilaridad gigante, es uno de los bancos donde los candidatos acceden más. Entonces poner reglas de juego sobre, oye, no puedes utilizar hacer más del tope, hay una regla para las violaciones, hay una regla, digamos, para las donaciones por parte de particulares, por parte de personas jurídicas, para el caso de presidenciales. Todo eso no es tan claro para el común de la gente, y eso es una cosa con la que uno sí uno sí tiene conocimiento, y yo he podido hacer uso de eso. A mí me pasa un poco lo que le ha pasado a Natalia, y es que pues no me confunde como economista, sino como abogada, y creo que uno al final es capaz de entender, y creo que eso es, digamos, a veces puede parecer algo, pues una desventaja, pero yo siempre lo he visto como una ventaja, y es que uno sabe un poco de todo y uno fácilmente puede tener conversaciones con un economista, con un abogado. Llevo 5 años, en las empresas privadas se reestructuran cada 2 años, entonces en mi rol antiguo yo tenía que tener conversaciones grandes sobre discusiones de cláusulas, que es donde ejercemos la mitigación del riesgo de manera más importante, y podía tener discusiones tú a tú con los abogados sobre las cláusulas. Entonces creo que la formación multidisciplinar pues le permite a uno poder tener y ponerse varias máscaras y poder hacerlo. E insisto con un poco lo que hablaba al principio, y es, creo que al final del día, ese bicho raro, que por lo menos soy yo en el sector privado, es justamente lo que hace el factor diferenciador. Eso es lo que les decía de las campañas políticas. Pero, por ejemplo, cuando tenemos que acceder a información para saber, por ejemplo, quién es una persona expuesta políticamente. Entonces, ¿cómo accedemos a eso antes de que proveedores pudieran tener esa información? Entonces, no, fíjese que es que el Departamento Administrativo de la Función Pública tiene una página dedicada a ver todos los servidores públicos y contratistas del Estado. Fíjese eso cómo nos puede servir para poder alimentar los monitoreos, que son una forma de mitigación del riesgo y que nos exige la norma, digamos, de la superfinanciera. Entonces, eso no lo sabían. No lo sabían cuando yo entré, y eso hizo que fuera todo un factor diferenciador. Bueno, pues yo tengo que decirles, escuchándonos a las 3, si en el año 97 hubiese asistido a un conversatorio de este tipo, yo estudiaba Ciencia Política y Gobierno, ¿sí? En últimas, termino trabajando en una facultad de estos, siendo ingeniera y estudiando temas de administración y gerencia, pero miren, me fascina y me encanta la gerencia pública, por eso estoy dentro del área de gobierno acá en la facultad. Y definitivamente son fascinantes sus historias. Entonces, como ustedes lo saben, tenemos aquí algunos invitados, ¿no? Asistentes que han querido venir a escucharlos. Yo creo que ha sido más que vasto la presentación y la antesala que ellos nos han hecho, perdón, pero pues queremos es que conversemos con ellos, ¿no? Que ellos precisamente traigan aquí esas inquietudes, lo decían ustedes, 3, esos miedos que uno puede tener cuando está en carrera, para dónde puedo coger, qué experiencias puedo tomar, ¿sí? Y ustedes que están de más allá, ayudarnos a los que estamos más acá, a ver cómo poder fortalecer esos perfiles, ¿no? Entonces, si quieren, podemos ir abriendo el chat a las preguntas. Mientras hacen las preguntas, yo sí quisiera que les den algunas recomendaciones de cómo fue ese proceso de generar su primera hoja de vida, ¿no? Porque, bueno,
yo creo que es una de las grandes angustias a las que uno se enfrenta cuando está en ese proceso de pronto que no ha pasado porque estuvo directamente a la maestría o todo lo demás, pero uno después, terminando la maestría, sí pudo haber tenido esas cosas. ¿Qué recomendaciones les pueden dar para cuando uno está estructurando su currículum, ¿no? Mientras nos llegan las primeras preguntas, ¿qué les podrían contar? Pues yo de hecho les cuento que cuando estuve terminando la carrera vi una materia, que en este momento no me acuerdo el nombre, pero vi una materia donde precisamente fue súper interesante porque el docente nos preparó para hacer una buena hoja de vida, para hacer un buen perfil de LinkedIn. No sé si todavía existe esa materia, pero de verdad fue la clave porque me permitió hacer mi hoja de vida, me permitió hacer mi primer perfil de LinkedIn con claves y tips, y también leímos un libro que el docente escribió, que es autor, donde da tips para cómo tú prepararte bien en tu hoja de vida, en LinkedIn, y poder ser ese profesional que tú te propones ser. No me acuerdo en este momento si era una materia obligatoria, creo que era una materia obligatoria electiva, no, seguramente. Sí. no me acuerdo en este momento, pero muy, muy interesante y que me sirvió mucho y que me permitió, de hecho, mi primera hoja de vida para las pasantías que realicé. Y ¿qué tips doy? Hoy en día LinkedIn es clave. Entonces, una hoja de vida estructurada, que tengan una hoja de vida, no hagan la hoja de vida en Word básica, no, hagan una hoja de vida chévere. Hay una herramienta que se llama Canva, donde hay muchos modelos, donde a nivel visual pueden estructurar su hoja de vida con la información más importante. Una hoja de vida se hace en una página, o sea, pues hablo desde mi experiencia actual acá en Francia. Una hoja de vida, estoy acostumbrada a que sea una página puntual, estudios, experiencia, idiomas, competencias blandas y contacto, PIM, al grano, por decirlo así. LinkedIn, perfil de LinkedIn, tenerlo al día. Es una red donde se mueve, donde pueden haber muchos laborales, donde pueden hacer formaciones, donde pueden publicar artículos. De verdad es una herramienta útil que pueden utilizar y que se mueve bastante y que les puede servir. Entonces siento que esas dos elementos, o sea, LinkedIn y hoja de vida, son fundamentales a la hora de empezar a buscar trabajo, crear red y hacer toda la parte de contactos, de ponerse en contacto con egresados rosaristas, donde pueden decir si están trabajando en esto y esto. También pueden contactarlos por LinkedIn. Digamos, en mi caso, los estudiantes que estén interesados en venir a Francia, venir a hacer una doble titulación en Sciences Po, en Bordeaux o en París, lo que les pueda ayudar, me pueden contactar por LinkedIn. La idea es rosarista. Bueno. Hay una expresión entre los javerianos, que es javeriano, jala javeriano, pues no, entre nosotros rosaristas, ¿por qué no también Por ayudarnos? acá decimos rosaristas, ayuda rosarista. Ah, ok, Ojalá, acá exacto, ayudamos. exacto. Entonces la idea es eso, y precisamente este conversatorio yo creo que es para orientar a los estudiantes actuales que se van a graduar o estudiantes de bachillerato que quieran estudiar ciencia política o que tengan preguntas. Lo más importante es nada, al responderles y en los que les podamos como guiar según nuestras experiencias es la idea. Buenísimo, muchas gracias, Ana María. Natalia, es que Natalia, y no te vi, Natalia. Mi luz no era la mejor. Ya hubiera querido yo tener esa clase. Otra vez te nos estás cortando. Ya, listo. Pues en un primer momento fue ¿Aló? Sí, ya, perfecto. Les repito, yo hubiera querido yo tener esa oportunidad de Ana María. Yo creo que también la pasantía, si ustedes tienen la oportunidad de hacer cosas afuera de la universidad, no sé, que ayudar a pintar una casa en techo, que semilleros de investigación. Todo sirve, todo sirve. No, Sí. Nunca es en saco roto cualquier experiencia. Si le dijeron que ayudara a recolectar firmas para una campaña, apóyelo. Eso le va a servir en un primer momento para ir fortaleciendo su hoja de vida. Otra de las cosas, pues, es saber dónde están sus pares. Siempre hay un par de uno que siempre le va súper bien y es el que consigue los mejores trabajos y es el que siempre está bien. Esa persona
no solo como referente, sino también puede ayudarle a usted en un futuro. Usted no sabe cómo, o usted le puede terminar ayudando en un futuro. Uno no sabe cómo termina la vida y las reglas de la vida, cómo terminan cambiando. Entonces, eso siempre tenerlo muy claro. Y en nuestro caso sí, aplica rosarista, contrata rosarista. O sea, lo he visto en muchas instituciones donde, no, necesitamos un rosarista, por favor, manténgalo. Todos sabemos que en ciertas organizaciones del Estado hay rosaristas y eso se mantiene. Uno sabe que en ProColombia está lleno de rosaristas, uno sabe que en Cancillería está lleno de rosaristas, o sea, uno lo sabe. Y la otra que me funcionó mucho fue decir como, bueno, ¿en dónde quiero trabajar? Quiero trabajar en Facebook, quiero trabajar en Google, no sé, quiero trabajar en Naciones Unidas, ¿qué necesito para llegar allá? A veces uno no puede llegar de sopetón. En mi caso, yo quería trabajar en USAID porque quería trabajar en USAID, pero necesitaba ir construyendo una hoja de vida para que cuando llegara a un nivel muy bueno. Entonces, vayan tachando necesitan para entrar. En Naciones Unidas hay oportunidades con UN Volunteers, hay un montón de posibilidades de entrar. A través de sus perfiles de LinkedIn también es muy bueno. No les dé pena escribirle al supervisor, al coordinador, al gerente de la compañía, porque todos pasamos por ahí, todos fuimos chiquitos, todos nos fue bien o todos nos fue mal, pero uno de cierta forma quiere retribuirle eso a la sociedad. Entonces no les dé pena. Estalquen a la gente, miren qué está haciendo, miren cómo va, porque detrás de todos unos perfiles perfectos de redes sociales también hubo sacrificio, también hubo noches sin dormir, también hubo ansiedad de qué voy a hacer con mi vida, para dónde voy, estoy desempleada, entonces todos pasamos por el mismo proceso que seguramente la audiencia está pasando. Unos en menor medida de otros, pero tranquilos, eso sucede y ustedes tienen mejores herramientas para solucionar y para tener una claridad mucho más específica que lo que tuvimos nosotros hace unos 10 años, porque todavía entregaba uno las hojas de vida en papel. O sea, así de viejas. A mí también me tocó. Entonces, esa básicamente es la invitación a toda la audiencia que nos está escuchando. Listo, gracias Natalia. Lina. No, yo creo que me sumo a lo que ha dicho Natalia sobre el LinkedIn, el tema de las redes, a mí digamos como redes, como de verdad network, no realmente redes sociales. Yo, la verdad es que el trabajo de la Presidencia de la República lo hice así, o sea, le escribí al entonces secretario de Transparencia que lo había conocido en un momento en la campaña una vez y le dije, mire, esta soy yo, acabo de venir de Londres, hice esta maestría y me dijo, hágale, empiece. Me entrevistó y yo nunca le he temido a eso. Creo que eso que dice Natalia es súper importante. Y hay otra cosa, un tercer elemento que yo le agregaría a eso, es el tema de las pasantías. Incluso, y hoy en día cuando contrato pasantes, porque tengo pues un equipo a cargo y entre esos tengo siempre un pasante semestralmente, hagan la pasantía, incluso para darse cuenta de lo que a uno no le gusta. Cuando yo llegué a la pasantía, la hice en la Embajada de la Unión Europea para Colombia y Ecuador. Recuerdo que me fue muy bien y fue muy chévere la experiencia y demás. La embajadora me llamó y me dijo al final de la pasantía, ¿qué aprendió acá? Y le dije, aprendí que la política exterior no me gusta. Obviamente se rió, pero como yo soy tan directa, le dije, la verdad es que esto fue una gran enseñanza porque sé que no me quiero volver a dedicar a esto. Y no cada vez que una persona, un ex pasante viene a mi equipo, le digo, mire, yo quiero hacer de esta su mejor experiencia. Incluso para que usted se dé cuenta que esto no es lo que usted no quiere en su vida. Y por eso creo que es importante hacer las pasantías. Entonces creo que eso es como el tercer elemento. Pues muy interesante, Lina, tienes razón, uno aprende de lo bueno y aprende también de lo que no pensaba, de las expectativas tampoco no logradas. Quisiera entonces preguntarles a quienes nos acompañan en el conversatorio si tienen alguna pregunta para nuestras invitadas.
alguien que quisiera tomar la palabra antes de darle el micrófono a Juan Camilo Pérez, la persona de dirección de marketing que nos acompaña hoy? Bueno, pues miren que están tímidos entonces también nuestros asistentes, ¿no? Suele pasar, pero pues para esto son estos ejercicios también para que poco a poco vayan cogiendo confianza. Entonces, Juan Camilo, te doy la bienvenida, muchas gracias por acompañarnos, te dejo en excelente compañía con Ana María, con Lina y con Natalia, ya estoy con ustedes otra vez para que puedas entonces, el micrófono es tuyo. Doctora Ángela, mil gracias. Serán 2 minutos muy breves, chicos. Qué bueno que hayan hecho parte de este conversatorio sobre el verdadero rol en el mundo profesional de los politólogos y de nuestros politólogos egresados de esta facultad con tanta trayectoria. Gracias también a ustedes por disponer de ese espacio, pero sabemos que en cada segundo que se toman o que toman la decisión de participar en estos encuentros, lo vale. Y vale la pena porque se llevan inputs, se llevan nuevos conocimientos impresionantes. En pocas palabras, invitarlos a que si están revisando en sus opciones ser politólogos o politólogas de una universidad reconocida, una universidad humanista, una universidad con sentido social, este es un lugar indicado para ello. Usualmente, como líder de experiencias, cuando me preguntan, Juan, ¿cuál es el proceso de admisión? Yo les digo, te sorprenderás, pero nuestro proceso de admisión es una entrevista que busca conocerte, no más. Entonces, acá queremos que los que ingresen a nuestra facultad sean personas con ese sentido social, esas personas que quieren transformar país y que quieren dejar huella desde el liderazgo, entendiendo las necesidades actuales a nivel de, el mundo sociocultural, pero el mundo también sociopolítico. Y también pensar en nuevas estrategias para generar innovación y ese impacto positivo al fin del cuento. Pero más allá de todo esto, quiero invitarlos a que sigan conociendo esta bella facultad, a que sigan participando en otros espacios de nuestros futuros conversatorios. Sé que muchos están aún explorando el campo de la ciencia política y afines. Tendremos próximos conversatorios organizados por nuestra facultad sobre qué hace un internacionalista, qué hace un gestor urbano. Asistan, exploren estas otras disciplinas y también, si el día de mañana quisieran ya tener un espacio más personalizado, puede ser con cualquiera de nuestros coordinadores, puede ser con nuestro director, puede ser con cualquier estudiante, donde se sienten, revisen el plan de estudio, hablen de la experiencia, lo podemos hacer. Está el Instagram de Política UR, nos pueden escribir por allí, está el Instagram de UR Social también a su disposición, entonces estamos atentos para brindarle las mejores herramientas para su proceso de toma de decisiones a nivel profesional. Gracias a ustedes también por tu tiempo, por haber estado acá. Espero no haberme pasado los 2 minutos, pero quería compartirles más que nada este mensaje. No, Juan Camilo, muchas gracias a ti. Y entonces ya como para cerrar, si les parece, porque no tuvimos muchas preguntas, pero entonces para eso estoy yo, para preguntar también en nombre de ellos y darles la mayor cantidad de información posible. Yo quisiera que cerráramos, Ana María, Natalia y Lina, si pudieran ustedes decirles con toda esa motivación tan espectacular que les han dado hoy, ¿por qué estudiar ciencia política y gobierno? ¿Por qué vale la pena? ¿Sí? Y realizo esta pregunta por lo siguiente. Muchas veces el término ciencia política y gobierno se reduce a lo más básico, ¿no? Es para hacer política, para ser un político, o para lanzarme en la política, o para ser un directivo en lo público. Y incluso padres de familia que a veces están detrás de bambalinas, les digo yo en la entrevista cuando la hacemos virtual, o cuando la estamos haciendo todavía, les digo, bueno, a los aspirantes, ¿qué opinan sus padres? Entonces dicen, no, que el sector político está muy difícil, que entonces, sí, y uno dice, bueno, pero es que el profesional en ciencia, política y gobierno va mucho más allá que solamente el ámbito político. Entonces, ¿cómo motivarlos? ¿Por qué sí estudiar ciencia política y gobierno? Si me ayudan con eso para terminarlos, de dejarlos, yo sé que están más que felices escuchándonos. Ana María. ¿Por qué estudiar ciencia política y gobierno? Porque como hablamos al inicio, considero que es una carrera multidisciplinar donde les va a permitir poder tener conocimientos, competencias tanto teóricas como blandas para poder desarrollarse en diferentes campos, ya sea en el sector privado o en el sector público. Es una carrera donde van a aprender mucho de, como decía Lina, van a poder de interactuar con diferentes profesionales de diferentes sectores y podrán tener conocimientos
básicos y generales para poder interactuar con economistas, abogados, políticos, internacionalistas, asesores urbanos, perfiles, van a tener conocimientos y al mismo tiempo que ya cuando vayan decidiendo, bueno, me gusta más la parte ya de verdad de gobierno o me gusta un poco más la parte de política internacional o eso, podrán especializarse después. Hoy en día yo trabajo en Interconvel Aquitaine, que es la Agencia de Cooperación Económica Internacional de la región de Burdeos, y les cuento que en mi trabajo a diario debo ser hago montaje de proyectos y misiones y tengo relacionamiento desde con el agricultor, viticultor, investigador, político, o sea, con diferentes perfiles y tengo que relacionarme con todos para poder desarrollar bien cada proyecto y cada misión. Entonces es muy interesante y es una carrera que nos permite eso, poder tener las competencias y contacto con diferentes otros, o sea, diferentes sectores y nos podemos adaptar. También es una carrera que nos brinda muchos conocimientos a nivel de cultura y cultura general, geografía y todos esos componentes también nos sirven a diario desde para compartir con otros profesionales, pero también desde una cena o un cóctel que no tenga nivel laboral, todo eso sirve y ese bagaje cultural, componente multidisciplinar nos sirve. Entonces es una carrera que nos prepara muy bien, que nos puede permitir también tener los conocimientos para abrirnos a nivel nacional o al exterior. En este momento yo estoy en el exterior y represento a Colombia en lo que hago. También trabajo con proyectos con Colombia, entonces para mí es un placer. Entonces siento que podemos ejercer tanto a nivel nacional para poder ejercer en el país, pero también a nivel internacional. Entonces es ese componente que nos resalta. No, pues Ana María, te digo que es que me está motivando hasta a mí. Si yo pudiera hoy me inscribo. Natalia. ¿Por qué estudiar ciencia política? Porque ayudas a construir país. Y gobierno, perdón. Acuérdate que somos los únicos en el país con ese apellido, Natalia. Y a mucho orgullo. ¿Por qué estudiar ciencia política y gobierno en el Rosario? Porque ayudas a construir el país desde herramientas técnicas. Desafortunadamente en nuestro país, por las características de desigualdad que todos tenemos, pues el señor en Maicao, el señor en Uribia, con el señor en Puerto Leguízamo, en Putumayo, con el señor de Arauca y con el señor del Bajo Baudó, pues no tiene las condiciones para entrar a la universidad, las condiciones para adquirir todo el conocimiento técnico que adquirimos y nosotros desde lo que adquirimos pues podemos generar un beneficio a todas esas personas. Entonces esa es la invitación a que si quieres estudiar es porque realmente vas a hacer algo por este país, sea que estés en Francia, sea que estés en Corea, en Kirguistán, en Uzbekistán, en cualquier parte, siempre vas a tener ese hilo en tu corazón de construir país. Gracias. Gracias a ti, Natalia. Lina. No, yo creo que lo resumiría como en una sola expresión y es una carrera que te da como la capacidad de tener pues como un razonamiento crítico, digamos, te permite hacer análisis crítico y yo creo que cuando uno tiene eso, si uno sabe en qué se quiere enfocar, puede hacerlo bien en cualquier sector. Entonces, creo que la combinación de temas teóricos con habilidades blandas, por lo que decía Ana María y Natalia, hacen que uno pueda ser un profesional que se pueda desempeñar bien en cualquier sector, si uno tiene claro a dónde va, porque creo que eso es muy importante, si uno tiene claro a dónde va, con ese componente de análisis crítico que es tan importante. Yo creo que de la carrera, de la maestría, lo que tengo es la capacidad de analizar críticamente las cosas. Cuando uno tiene eso, uno puede desenvolverse en cualquier sector. Bueno, pues yo reitero, Dianita, que como facultad somos muy orgullosos de todos nuestros egresados, de muchos de los programas, de todos los programas, pregrado, especialización, maestría y ya doctorado, porque todos respiran FEIPU. Ustedes saben que esa es la abreviatura con la que se conoce ahora nuestra facultad, ¿no? Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos, dentro del Rosario se conoce como FEIPU. Esa es la abreviatura. Y tengo aquí una egresada del 2018, una egresada del 2012 y una egresada del 2019, pero todas tres siguen, a pesar de en los lugares en donde se encuentran, sean cerca o lejos,
siguen respirando el espíritu FAPE. Y esto sencillamente nos llena no solamente de orgullo, sino también de mucho compromiso para hacer todos los días la tarea, la mejor tarea que a nosotros nos ha caracterizado, dedicarnos a nuestros estudiantes, dedicarnos a nuestro modelo pedagógico y al fortalecimiento de los programas día a día a través de nuestras clases, también en el ámbito administrativo y pues en el ámbito académico, por supuesto. Entonces, pues muchas gracias por haber estado acá en nombre de la facultad. Esta siempre es su casa. Aquí ustedes no se han ido. Son y seguirán siendo nuestras. Entonces, son nuestro mayor orgullo, nuestros egresados. Entonces, siempre bienvenidas y bienvenidos acá a las instalaciones de la universidad y de la facultad. Y qué bueno saber que están felices cada uno y cada una en sus lugares de acción. Muchas felicitaciones y cuenten con nosotros siempre, por favor. Dianita. Muchas gracias, Angelita, por la moderación. A ti, Ana María Merchar, por estar desde Francia con esta diferencia horaria. Ya es más de tu medianoche. Natalia, muchas gracias. Lina también, les cuento a todos, Lina está en un tiempo de receso de su trabajo y a pesar de eso, ese amor por la universidad, por la facultad, hace que ella esté aquí con nosotros. Para la facultad, para la universidad, muy importante todo lo que ustedes quieran conocer para tomar la decisión, para nuestros estudiantes que son activos y están presentes también en este espacio, también todas las dudas que puedan tener en cuanto a su orientación, para el egreso, que es un momento en el que también se necesita mucho acompañamiento, pues siempre estamos a disposición. Aquí nuestra gestora de comunicaciones, Blanca Nieves Ardila, va a dejar el correo de la facultad para que por favor todo lo que ustedes requieran nos escriban por ese correo y un WhatsApp que tenemos para que podamos estar en comunicación. El tiempo de universidad yo creo que es uno de los mejores tiempos que uno tiene en la vida y lo recuerda muchísimo. Creo que todos nuestros egresados y aquí nuestras 3 egresadas tienen siempre los mejores recuerdos de la universidad. Es un espacio muy rico en cuanto a la calidad del tiempo de los profesores, en cuanto a la calidad educativa. Entonces, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a seguir en comunicación con quienes tengan inquietudes. Hay muchas actividades que podemos ofrecerles y un cronograma muy amplio que tiene la Dirección de Marketing y que tiene, por supuesto, nuestra facultad. Todas nuestras redes son @políticaur en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, en todas las redes, YouTube también, para que puedan acceder a muchos programas que tenemos abiertos para estudiantes de colegio, nuestros estudiantes activos, invitados externos y por supuesto nuestras egresadas. Angelita, gracias. Ana María, Natalia, Lina, Yo feliz en estos Camilo, espacios. a todo Muchas el gracias equipo por la invitación. y a Diana Serrano, que también está aquí de marketing. Muchísimas gracias. Bueno, pues un saludo muy especial. Feliz de verlas, niñas. Adiós. Hasta luego. Gracias, Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Chao.